Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Bien, seguimos en este especial de la opinión para todos nuestros televidentes en el día de hoy. Como le habíamos prometido, el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, nos acompaña en el día de hoy. Doctor Álvaro, bienvenido a La Opinión. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridos amigos de La Opinión. Me complace mucho acompañarlos esta mañana y les agradezco de todo corazón su amable invitación. Doctor Uribe, ayer estuvo usted por La Mojana, de visita en esta bella tierra, el sitio que fue escogido para hacer su primer día de gobierno el presidente Santos. ¿Por qué es tan privilegiada esta tierra para los gobernantes en Colombia? A ver, el gobierno nuestro le puso todo el cariño a La Mojana, ustedes lo recordarán. Inclusive ayer me sorprendió no, porque conozco la nobleza de esa ciudadanía, la amabilidad de la ciudadanía de La Mojana con nosotros, en Majagual, en Sucre. Nosotros le pusimos toda atención a las emergencias invernales, avanzamos bastante en los diques, hizo falta. Creo que un nuevo gobierno lo que tiene que hacer es emprender un proceso de dragado de los ríos. Construimos 51 kilómetros de esa carretera de San Marcos a Majagual, le ayudamos inmensamente a los agricultores, las políticas sociales, etcétera. Falta mucho. Y la ciudadanía se quejó de que 3 años durante los cuales se ha hecho muy poquito. Por ejemplo, nosotros dejamos contratada la Transversal de las Américas y apenas han hecho 5 puentes en ese tramo que corresponde a La Mojana. La muralla de Sucre apenas se han invertido los 10 Pero perdone, la plata está guardada, ¿no? Para ese trabajo. Y qué tristeza, 3 años con la plata guardada. Y llega ahora, se han salvado este año porque este año ha sido muy veranoso, sí, de muy poca lluvia, querido amigo. ¿Y qué pasó? Sucre es el único municipio de Sucre que no tiene carretera. Con unos riesgos de inundación tremendos, un hospital desastroso. Entonces el compromiso es que si un compañero del equipo nuestro es elegido presidente de la República, el primer consejo comunitario lo haga en Sucre, para emprender una serie de obras allí, pero de inmediato, como la prolongación de la muralla, que eso está estudiado. En Sucre se levantó una señora y dijo: miren, no hagan más estudios, por favor, Santos lleva 3 años haciendo estudios, La Mojana está graduada. Dijo esa señora, ejecuten obras. Como a mí me dio, yo no sé, no alcanzamos a tomar las fotos. Hombre, se van a podrir las varillas que se pusieron en el gobierno nuestro para la muralla. Están las varillas de hierro ahí a la intemperie, con esa corrosión, y no le han hecho el vaciado de concreto, sino a una mínima parte. Entonces, esos compromisos obligan a que llegue un gobierno muy ejecutivo. Yo le he dicho a los compañeros, un gobierno nuestro que llegue tiene que llegar a ejecutar desde el metro de Bogotá, quiere el alcalde de Bogotá o no quiera, a ejecutarlo el gobierno nacional de inmediato hasta estas obras de Sucre. Esa es la razón de que el primer consejo comunitario de un gobierno que presidiera uno de nuestros compañeros debe ser en Sucre. Doctor Uribe, las encuestas muestran la baja en la favorabilidad del actual presidente Santos, mientras que hay un repunte considerable en la opinión pública sobre, digamos, el deseo de que el uribismo vuelva a retomar el poder en Colombia. A ese respecto, debo hacer una pregunta obligada aquí en el departamento, y es que
a pesar de que aquí se le reconocen muchos de sus logros, también se le recrimina que a estar solamente a 2 horas del departamento de Córdoba, allá se vio una mayor presencia, se visibilizó mayormente el impacto de su política pública, mientras que Sucre sigue siendo rezagado. ¿Qué pasó allí? ¿Tienen fundamento los cincelejanos y los sucreños de estar recelosos en ese sentido? A ver, querido amigo, yo reconozco que faltaron muchas cosas, seguramente unas se hicieron mal. Alguien que estuvo 8 años en la presidencia y que vuelve a dialogar con los compatriotas tiene que reconocer lo que faltó, tiene que aceptar también lo que no se hizo bien. Pero examinemos cosas de Sucre. Primero, el gobierno nuestro es el que se acordó La Mojana. Hicimos unas inversiones enormes en La Mojana en defensa de las inundaciones. Construimos 51 kilómetros, ¿usted sabe qué es eso? 51 kilómetros en esas tierras tan bajas de carretera, en la carretera de San Marcos a Majagual, buscando Achí. Dejamos contratada la transversal de las Américas, que le sirve enormemente a La Mojana. Enseguida, en Sincelejo, el gobierno nuestro avanzó mucho en la solución del problema de agua en Sincelejo. El acueducto de Sincelejo es muy distinto hoy, gracias a nuestro gobierno, a lo que había en 2002. Dejamos también financiado en Sincelejo de lo de Ciudades Amables. Con la misma concesión de Córdoba, financiamos aquí las dobles calzadas. La doble calzada de Sincelejo a Corozal, que es una belleza a propósito. Hombre, díganle a la Corporación Ambiental o díganle a los gremios que la arboricen. Por ejemplo, de Montería al aeropuerto, yo la arboricé siendo presidente. Yo iba directamente a sembrar los arbolitos y me da mucha tristeza que esa doble calzada de Montería para acá no la han arborizado. Y una de las carreteras más lindas del mundo es la carretera Montería Sincelejo-Corozal. Arborícenla. ¿Cómo quedaría? Y dejamos contratada en esa concesión la doble calzada de San Pues a Sincelejo, porque no ha empezado 3 años. Y dejamos contratada la doble calzada de Sincelejo a Toluviejo, porque no ha empezado. Ahora, que faltaron muchas cosas, sí faltaron muchas doctor, cosas. Precisamente a ese respecto, muchos, digamos, en el adagio popular se comenta de que lo que le hizo falta a Sucre fue que usted tuviera una propiedad aquí, en el departamento. Si usted hubiese tenido una finca en Sucre, tal vez se hubiese personado como lo hizo en Córdoba. No, lo que pasa es que cuando yo era candidato a la presidencia de la República, me dijeron en el Valle del Cauca, hombre, nosotros queremos votar por usted, pero es que se lleva todo para Antioquia. Y les dije, si yo soy presidente, quiero dejar un recuerdo. Alguien nacido en Antioquia que quiso por igual a todas las regiones colombianas. Nosotros hicimos un esfuerzo con cariño en cada región de la patria. Recuerde mi dedicación al orden público de Sucre. Cuando yo llegué aquí, los grupos paramilitares estaban apoderados de la orilla del mar. Todo eso de Toluviejo, San Onofre, etc. Y la guerrilla estaba apoderada de la parte de atrás y de la sabana, la parte de atrás de los Montes de María y la sabana. Recuerde lo que eran los Montes de María. Nos dedicamos con todo cariño. Por supuesto, faltaron cosas. Ahora mira, problemas graves. Por ejemplo, a mí me pidieron que construyera la planta para procesar yuca. Se hizo en nuestro gobierno, me preocupa que no funcione bien. Avanzamos en Sucre enormemente en régimen subsidiado de salud, en familias en acción, en el programa de los ancianos, etcétera. Y los programas los han descuidado. Me dicen familia en acción, se demoran en los pagos, limitaron a 3 hijos. Este gobierno ha hecho una cosa y yo no puedo estar de acuerdo con ella. Se inventaron los técnicos de este gobierno un sistema para asignarle puntajes a las familias. Y entonces el gobierno dice, no, es que esta familia pobre ya no necesita los beneficios porque ya no es pobre. Con ese sistema equivocado de puntajes, muchos ciudadanos pobres que siguen pobres, este gobierno dice que ya no son pobres y les ha quitado los beneficios sociales. Eso nunca sucedió en nuestro gobierno. Pero te confieso, aquí, por ejemplo en Antioquia, la que es al revés. La que es al revés, sí, usted le sirvió en proporción más a otras regiones colombianas que Antioquia. Procuramos distribuir la poca fuerza presupuestal que teníamos en todo el país y se hizo con cariño. Córdoba falta mucho, querido amigo. Uno ve, por ejemplo, ese sur de Montería.
Eso hay que revolucionarlo allá en acueductos, en alcantarillados, etcétera. Pero lo que sí le he dicho a mis compañeros es, hay que llegar con un gobierno que sea mucho más ejecutivo y que haga las cosas de inmediato, sin esperar tanto como ocurrió en nuestro gobierno. Y convencidos que hay que llegar a hacer el metro de Bogotá, quiera o no el alcalde, a hacer los acueductos de Sucre, haya o no acuerdo con los gobernadores y con los alcaldes, sin pasar eso por auxilios parlamentarios. Esto es, hay que aprender, y las lecciones mías, muchas de errores, de confiar tanto en las personas, de esperar que este procedimiento, que este acuerdo con el alcalde, que este acuerdo con el gobernador, la tomen mis compañeros, para que si uno de ellos llega a la presidencia de la República, se proceda como un motor, pero como un jet moderno, con toda la capacidad ejecutiva. Doctor Uribe, usted que es una persona tan organizada en sus cosas, ¿ya tiene nombres para el Centro Democrático Aspiración al Senado en el departamento de Sucre? ¿Quién nos va a ayudar? Yo creo que la candidata al Senado por el departamento del Sucre debe ser la señora ministra María del Rosario Guerra. Le voy a contar una cosa. Era el año 2000, el año 99. Yo salí a la gobernación de Antioquia el 2 de enero del 98. Me fui a la Universidad de Oxford en un exilio académico porque me quería, bueno, desde hace mucho tiempo los bandidos de la guerrilla me persiguen. Y esta señora empezó con los grupos de estudio para nuestra campaña presidencial en la Universidad del Rosario. Entonces es desde el año 99, el año 2000, 2001, nos eligen en el 2002, ella es directora de Colciencias, hace suspende porque se va a hacer una maestría a la Universidad de Harvard, regresa, es ministra de Comunicaciones, que le sirvió a todo el país y le sirvió bien, es una señora íntegra, con toda la devoción por el servicio público, quiere su tierra, me parece que es una candidata natural del Centro Democrático al Senado de la República, una persona de toda la honorabilidad. Esa señora no va a llegar a tramitar auxilios parlamentarios, ahora va a llegar es a servirle a Sucre y a servirle a Colombia. Doctor, siguiendo hablando de las encuestas, estas muestran que a pesar de la baja en la popularidad del presidente Santos del reproche que hay sobre su gestión administrativa, por otra parte, los colombianos están a favor de la continuidad de los procesos de diálogo. Es más, la política pública que se respalda en la opinión pública es la que tiene que ver con la paz, la tierra y las víctimas. ¿Cuál es su postura a ese respecto? ¿Será acaso cierto lo que dicen algunos críticos de que la seguridad democrática perdió su ámbito natural y que el contexto ha cambiado, que ya no sería viable como lo fue durante su gobierno? La seguridad se necesita todos los días, en todos los momentos. La seguridad se necesita en los campos y se necesita en las ciudades. La paz la queremos todos. Si en algún gobierno ustedes sintieron la paz en Sucre, fue nuestro gobierno. Sucre lo tenían en conflagración entre paramilitares y guerrilleros, pero no era una cosa solamente rural, era también urbana, aquí en Sincelejo. ¿Cómo mejoró nuestro gobierno? La paz la queremos todos. En nuestro gobierno se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. ¿Por qué nosotros le hacemos reparos a lo que está pasando? Primero, el presidente Santos está haciendo todo lo contrario de lo que prometió. Yo hago una comparación con el presidente Pastrana. Yo no estuve de acuerdo con el Caguán, pero el presidente Pastrana no sorprendió al país. Él hizo en el Caguán lo que ofreció como candidato. ¿Cuál es la diferencia con el presidente Santos? Que el presidente Santos está haciendo todo lo contrario de lo que ofreció. Primero, descuidó la seguridad. Segundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, nosotros los colombianos habíamos definido que estos grupos criminales eran terroristas. Así lo aceptó el entonces ministro Santos cuando era candidato a la presidencia y ahora dice que son actores políticos y los igualó con los soldados y policías. Entonces da lo mismo que los soldados enfrenten a un guerrillero a que un guerrillero mate a un soldado. Eso no se puede aceptar, tampoco se puede aceptar la impunidad. Yo diría paz sin impunidad. Y hago una pregunta, queridos periodistas, ¿a ustedes les parece bien que estos señores que han puesto los carros bombas, que estos señores que han reclutado niñitos, han violado niñas, estos señores del secuestro sean los congresistas de Colombia? Les hago una segunda pregunta. ¿Qué habría pasado si el gobierno nuestro hubiera llegado al Congreso a los paramilitares? ¿El país habría aceptado eso? Y les hago una tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los paramilitares y la guerrilla? Ahora, si a mí me dicen, vea, este joven está en la guerrilla,
Este joven acepta desmovilizarse. No, el delito que cometió fue llevar el uniforme de la guerrilla, fue portar armas, pero no más. El precio de la paz es que este joven no vaya a la cárcel y pueda ser políticamente elegible. Yo digo que sí, pero si por el otro lado vienen estos cabecillas que están en Cuba y dicen, bueno, estos señores son responsables de los carros bombas, del reclutamiento de menores, del narcoterrorismo, les van a dar impunidad y les van a dar elegibilidad, yo digo no, porque la impunidad es la partera de nuevas violencias. Ahí están esas bandas criminales, esperando que le den impunidad a la FARC para pedir ellas lo mismo, víctimas. Quiero decirle a mis compatriotas de Sucre y recordar, el primer gobierno que definió una legislación para proteger a las víctimas fue el gobierno nuestro. Era la Ley de Justicia, Paz y Reparación, y enseguida la reparación administrativa. Aquí vino nuestro gobierno a pagar las primeras reparaciones de víctimas. Tierras, el gobierno que se esforzó para adecuar la legislación, para declarar de manera expedita la extinción del dominio sobre la tierra mala vida, fue el gobierno nuestro. Y hubo resultados, querido amigo. Yo siempre dije, mire, el país no queda perfecto, queda con muchos problemas, pero va por buenas tendencias. Por eso yo no hablé de unos gallos grandes y pescuezones, guachipelados, de pecho ancho, yo hablé de unos huevitos. El huevito de la seguridad, el huevito de la política de inversión, el huevito de la política social. O sea que en eso íbamos, queridos amigos, y yo confío que un gobierno de uno de nuestros compañeros lo haga mejor de lo que pudimos hacerlo nosotros en esos 8 años. Alguno de sus precandidatos al poder y en la opinión pública seguir respaldando la continuidad del proceso de paz, ¿usted también lo haría? Esto es, mi reparo al proceso de paz es, primero, uno no puede sentarse a dialogar con el terrorismo descuidando la seguridad. Y que no diga el gobierno lo contrario. Mire, yo ayer llego a La Mojana y me llama la gente de Majagual y me dice, esto no se lo podemos decir en público por temor, aquí estamos todos extorsionados. Llego a Sucre, entonces en público, ¿qué pidieron? Lo del hospital, lo de la salud, lo de la carretera, lo de la muralla, todo el dragado del caño de La Mojana, etcétera. ¿Y en privado qué? Todo el que tiene un pedacito de tierra está extorsionado. Doctor Uribe, pero aquí en Sincelejo también hay locales cerrados por extorsión. Ahí tiene usted. Entonces yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la paz puede ser al costo de descuidar la seguridad? Volvamos a Sincelejo, doctor Uribe. Hay dos temas que tratábamos con el doctor Zuluaga y me gustaría escuchar su concepto ahora, en estos tiempos, sobre el mototaxismo. Los abuelos, los niños andan en mototaxi en un desorden total en Sincelejo. Y la Universidad de Sucre, que le planteamos al doctor Zuluaga, 3 millones de pesos debe pagar un campesino para ingresar a hacer carrera a la Universidad de Sucre. ¿Cómo nos va a ayudar posteriormente que estemos en el poder en esto? ¿Te dijo Oscar algo de educación? Sí. Porque, a ver, cuando nosotros llegamos, Colombia era un país que tenía 900.000 estudiantes entre universidades y tecnológicos. Cuando terminamos el gobierno, 1.700.000. Hubo un gran avance, pero no suficiente. ¿Qué es lo que se propone ahora? Lo que se propone ahora es dar otro salto. Cuando nosotros empezamos era de 300.000. Lo que se propone es que todo bachiller de Colombia pueda entrar a la universidad o a una tecnología. Y que si un muchacho de Sucre entra a una tecnología del SENA, primero que sea gratuita. Segundo, que no sea un curso corto, sino una tecnología. Tercero, ese muchacho se gradúa en tecnólogo de sistemas, que con 1 o 2 años más en una universidad pueda ser ingeniero de sistemas. Y me dicen, ¿de dónde va a salir la plata para eso? Hay que ponerle a conocer la economía al 6, como iba en nuestro gobierno. 2, hay que ser un gobierno austero. ¿Cómo es que este gobierno se gasta al año 1.900.000 millones en publicidad? Eso es un desafío al pueblo colombiano. Yo le pregunto a mis compatriotas de Sucre, ¿en qué se tiene que gastar el gobierno el dinero? ¿En publicidad o en educación? Yo creo que en educación. 3, le estamos preguntando a los colombianos en este diálogo, haciéndoles una propuesta. Hombre, en lugar de eliminar el 2 por 1000, lo que se cobra por las transacciones financieras, que se cobre el 2 por 1000, pero que la plática vaya al SENA, exclusivamente al SENA.
Y entonces eso lo empatamos con el mototaxista. Nosotros creamos en el SENA, a propósito, una de las edificaciones más bellas del SENA que hicimos en todo el país, se hizo aquí en Sincelejo. Sí, está en la gallera, está a las afueras. Sí, se me olvidó decírselo ahora, querido amigo, que me hablaba usted de qué habíamos hecho por Sucre. Entonces en el SENA creamos nosotros algo que se llamó el Fondo Emprender. Unos jóvenes tenían una buena iniciativa, se les financiaba, pero quedó chiquito. Era un fondo de 60, 50 mil millones. El problema es que este gobierno no lo ha crecido. En un gobierno que dirija uno de nuestros compañeros, la propuesta es crecerlo hasta 10 veces, el Fondo Emprender. Entonces, una política en ese sentido tiene que llevar a que los muchachos encuentren posibilidades de estudios y de ingresos diferentes al mototaxismo. Y en el entretanto, hombre, lo que yo hice como presidente no me arrepiento. Fue dictar unos decretos pidiéndole a los alcaldes que hicieran unos acuerdos, tomaran unas racionalidades, unas decisiones racionales frente al mototaxismo. Uno no puede pretender eliminarlo, ni tampoco permitir que el mototaxismo elimine el transporte formal. Sí. Por eso esos decretos nuestros sirvieron para algunas ciudades donde eso se ha manejado bien. Hay algunas ciudades donde dicen, a esta parte no entran motos, tal día no puede haber parrillero, las motos están de alimentadoras en tales vías, hay que buscar acuerdos. Y eso lo tienen que hacer imaginativamente los alcaldes, y pensando el tema, yo creo que eso fue acertado de nuestro gobierno, porque pretender que el gobierno, en estos días estaba leyendo de un filósofo francés que estudió muy bien la legislación de los Estados Unidos, un pequeño libro, donde dice que lo más grave de Occidente es que uno se le quiera anticipar con toda ley a los hechos, que todo se quiere regular en la ley. Yo creo que hay que dejar cosas. Entonces yo dije, hombre, no regulemos tanto eso en la ley. Dejemos que los alcaldes, que son las autoridades más cercanas a estos procesos, puedan manejar el tema del mototaxismo con la idea de que allí hay una solución social de emergencia, pero esa solución no puede servir para eliminar el transporte formal. Hay que lograr esos equilibrios. Doctor Uribe, el presidente Santos está de cumpleaños hoy. ¿Podríamos destacarle un solo logro a él en este mandato? Queridos amigos, ustedes son los periodistas, ustedes son los que hacen esos análisis, queridos amigos. Doctor Uribe, se puede entrever en su comentario de hace un momento sobre el 2 por 1000 para destinación del SENA, una preocupación por la sostenibilidad del mismo, es decir, ¿usted piensa que el paso de los parafiscales al CRE como fuente de financiación única del SENA lo pone en peligro, crear ciertos riesgos para su continuidad? Por supuesto, porque es que además esta reforma tributaria tiene unos problemas muy graves. Le voy a citar algunos. Finalmente hay unas empresas, muchas, que no se benefician de la eliminación de los parafiscales, porque por el otro lado les aumentaron en un punto el impuesto ordinario en el CRE, les disminuyeron las deducciones y se aumentaron retenciones. Entonces, lo comido por lo servido. Segundo, hay personas colombianas asalariadas que este gobierno dijo, no, es que son muy ricos. Pero no es salario medio. Si le comparan el salario con el mínimo, seguramente aparece que gana mucho, pero enseguida le dicen a usted, bueno, usted gana tanto, camine, díganos cuánto paga por su arrendamiento o por la cuotica de la casa, por la cuotica del carro, cuánto paga de servicios públicos, tiene un hijito en el colegio, cuánto paga. Esos ciudadanos salen ras con cantidad. Este gobierno dijo que eran muy ricos y entonces les aumentó las retenciones y les disminuyó los descuentos. Profesionales independientes, este gobierno los tiene muy acosados porque les aumentó los impuestos. Visite usted, ¿este local es propio o alquilado? Alquilado. ¿Pero qué les pasó con el IVA? El gerente Gino, habría que preguntarle. Aquí Sí. le aumentaron el IVA, del 10 al 16, y entonces pasa en pequeños negocios en Colombia. Queridos amigos, ¿puede uno estar de acuerdo con eso? Entonces eso todo está poniendo en duda la política social, poniendo en duda al SENA, etcétera. Y como al SENA lo dejaron sin ese parafiscal, yo creo que es importante pensar. El SENA es la mejor institución latinoamericana. Colombia puede hacer una segunda etapa de revolución educativa con el SENA, pero hay que financiarlo. Por eso yo creo que es pertinente y yo quiero consultarlo en todo el país,
si los colombianos estarían de acuerdo, que en lugar de quitar el 2 por mil, se deje el 2 por mil, pero dedicado exclusivamente al SENA, para que todos los bachilleres de Colombia tengan universidad o tecnología. Doctor Uribe, ayer en el Carmen de Bolívar, el realismo mágico ha servido en el mundo para darle premio Nobel a García Márquez en el 82. Sin embargo, ayer lo retoma el presidente Santos para decir que su gobierno fue un realismo mágico. ¿Cómo lo procesa usted? ¿Tienes otra pregunta, querido periodista? Yo le hago otra pregunta, estimado presidente. Digamos que uno de los requisitos para ser precandidato por el Centro Democrático es tener ADN 99.9% uribista. Como ese test todavía no se ha inventado, ¿cierto? De un ADN cultural, en este caso, ¿qué estrategias ha pensado usted para blindarse de los errores del pasado, sobre todo para la delegación de la confianza y la fe que tiene la opinión pública en su persona? ¿Cuál fue el error del pasado en eso? Confiar en alguien que estuvo quién? en el presidente Santos. Ajá. Por eso, ¿alguien cómo pudo convivir con Entonces usted lo que quiere es que no se vuelva a cometer el error, es lo que me pregunta. Exactamente. Sí. Estos señores que son precandidatos llevan una larga lucha por estas tesis, están comprometiéndose en cada lugar de la geografía colombiana con estas tesis. Por ejemplo, Pacho Santos nos acompañó 8 años de vicepresidente, Oscar Iván Zuluaga, gran ministro de Hacienda, nos ha acompañado desde que yo era gobernador de Antioquia. Santos le ofreció ser ministro, dijo que él no era ministro porque él estaba de acuerdo con estas tesis. Carlos Holmes, convencido total de estas tesis, fue el que nos gestionó tantos acuerdos en Europa. Juan Carlos Vélez, en una lucha solitaria con Juan Lozano en el Congreso, defendiendo estas tesis. El doctor Luis Alfredo Ramos, desde hace muchos años, acompañándonos en estas tesis. ¿Qué creemos nosotros? El tema no es de personas. Nosotros creemos en 5 elementos y en la voluntad de las personas de no fallar en eso. Primero, un país seguro. Es que la seguridad es para todos los ciudadanos. A mí me dicen que aquí hay mucho tendero pobre de Sincelejo que está extorsionado. Segundo, un país con inversión. Que la inversión extranjera, que es importante, pero la más importante es la local. Que funcione bien el almacén, que los jóvenes puedan hacer el taller de motos o montar el taller de computadores o la pequeña fábrica, etcétera. El país de pequeños propietarios que usted pregonaba. Por supuesto, y para eso es el Fondo Emprender. ¿Y cómo voy a estar yo contento si el presidente Santos ni siquiera conoció el Fondo Emprender? Parece, se le olvidó eso. Debería estar en 600.000 millones y lo siguen en los mismos 50.000 millones. ¿Por qué no lo han crecido? Tercero, la política social. ¿Qué ha pasado en política social? Llenaron la presidencia de consejerías. 13 consejerías en la presidencia. Qué vergüenza, hombre. Qué pecado ese derroche. Qué desperdicio. O eso que ustedes ven en televisión. Esa borrasca. Ese desperdicio de publicidad. Cuánto mejor política social. Familias en Acción, las madres comunitarias, el programa de los adultos, educación. Hombre, el Estado austero. Digo, no es un gobierno derrochón. Derrochón en las comitivas, derrochón en la Cumbre de las Américas, en los otros eventos internacionales. Doctor, pero derrochón, y especialmente por esa característica derrochona que usted pregona, precisamente se hace más difícil de tumbar en el puesto, porque con la visibilidad que le da el poder y con esta burocracia que puede manejar estos recursos, que puede utilizar para su campaña, es muy difícil bajarlo del cargo. ¿Qué se han planteado ustedes para...? Hay que hacerle una pedagogía a los colombianos. Entonces, ayer me decían en La Mojana, aquí han disminuido familias en acción. A muchas familias que tenían 4 hijitos, les sacaron un hijo. No han aumentado sustancialmente el programa de ancianos. Y seguimos, hombre, la educación estancada. Imagínese usted que hay menos matrícula. Imagínese usted que hay muchos cupos del SENA que no se están utilizando. Entonces, lo que hay que es denunciar todo esto ante los colombianos y decirles qué es preferible. Un gobierno que resuelva estos problemas sociales o un gobierno que derroche el dinero en auxilios parlamentarios, en publicidad, en viajes, en comitivas oficiales. Esa es la escogencia que hay que hacer.
Y lo otro, yo ayer hacía la cuenta de los consejos comunitarios en Sucre, que San Marcos, que Majagual, que Guaranda. Achí es la misma región, pero es Bolívar. ¿Cuántos en Sincelejo? Allí en Corozal, en los Montes de María, en Colosó, en el Golfo de Morrosquillo, etcétera. Y era un gran diálogo popular que daba confianza. Y de ahí salían, muchas veces hubo que decir no, con argumentos. Este gobierno no tiene diálogo popular. Este gobierno dialoga con el terrorismo, pero no con la ciudadanía. Ahora, hace creer que dialoga con la ciudadanía, porque tienen un gran aparataje publicitario. Entonces el presidente llega a alguna localidad, eso lo muestran las noticias de los noticieros de Bogotá, como una gran visita a la ciudadanía. Mentiras, llega, un discurso, un aplauso, una oferta de plata y se va. Yo creo que hay que dedicarse a dialogar con el pueblo. El gobierno nuestro lo hizo y con cariño. Yo llegué a empezar consejos comunitarios en Sincelejo a las 9 de la mañana y terminarlos a las 9 de la noche. No se resolvía todo, pero era con cariño, buscando una opción a la otra. Mire, aquí hay un público muy ilustrado. A mí me han preguntado en las universidades extranjeras, de ese diálogo con los colombianos, ¿qué quedó? Y yo he dicho confianza. Cuando yo empecé el diálogo con los, por ejemplo, cuando yo empecé el diálogo en Sincelejo, llegaba la gente brava a esos consejos comunitarios, tantos años sin el acueducto, no les va a hablar sino del acueducto. ¿Cuándo terminé? La gente todavía seguía reclamando. Sí, así, ya se hizo el acueducto en una parte, pero falta tal y tal cosa. ¿Cuál es la diferencia? Al principio el gobierno reclamaban con rabia, al final del gobierno con confianza. El gobierno nuestro construyó confianza en la institucionalidad colombiana en un 70% de los ciudadanos. Eso salvó a Colombia de los Castro y de los Chávez. Cuando las democracias pierden la confianza, uno no sabe a dónde llegan. Y el presidente Santos ha deteriorado la confianza de los colombianos y lo que ha hecho es pensar que la confianza se consigue con publicidad. No, señor. Obras son amores y no buenas razones. Uno le puede llevar una serenata a la señora muy costosa, pero si no le demuestra amor, esa serenata le entra por un oído y le sale por el otro. Doctor Uribe, es un conjunto de elementos que lo han hecho gran colombiano, dentro de ellos la educación y la preparación que usted ha tenido y todo el conjunto de valores. Hablaba de educación. Colombia y concretamente Sucre, los educadores, cuando se pide calidad, se pide buenos sueldos. ¿Piensa que los maestros en Colombia son bien pagos con 1.300.000? Falta. El gobierno nuestro hizo un esfuerzo, pero falta. Y quisiera tener un gran diálogo con los educadores. ¿Nosotros qué hicimos? Primero, se adoptó el criterio de que todos los educadores tenían que vincularse por concurso. Segundo, ascender sin politiquería, por méritos. Tercero, adoptamos un nuevo estatuto prestacional del magisterio, no para todos, sino para los que fueran cumpliendo con los requisitos de méritos. Yo creo que hay que seguir en ese tema de calidad y mejorar el sueldo de los educadores. Mire, hoy tengo la grata compañía del presidente nacional de FENALCO, el doctor Guillermo Botero Nieto. Una de las cosas que he venido pensando, y la están pensando nuestros candidatos, para proponérsela al país por ahí en enero, antes no, porque este gobierno sale, cualquier cosita ahí mismo la adopta. Bueno, siquiera ya después de que nosotros llevamos 3 años pidiendo control de precios de medicamentos, ya lo anunció, ojalá. Una de las cosas que yo creo que necesita Colombia, oiga, doctor Guillermo Botero, lo que este país necesita, quitarle impuestos a los empresarios y aumentarle sueldos a los trabajadores. La economía tiene 3 actores. Tiene un actor que son los trabajadores, un actor que son los empresarios y uno tercero que es el Estado. El dinero lo manejan mucho mejor los trabajadores y los empresarios que el Estado. Yo creo que Colombia tiene que hacer el esfuerzo de reducirle impuestos a los empresarios y de aumentar sustancialmente en la misma proporción los ingresos de los trabajadores. Y eso puede llevar también, por ejemplo, cuando proponemos este tema de el 2 por 1000 para fortalecer el SENA, o el 4 por... Es el 4, lo que pasa es que tomaron una legislación y lo van desmontando poco a poco.
Pero, por ejemplo, el 4 por 1000, cada punto de esos da 1.200.000 millones al año. Son 4.8. ¿Para qué no lo pague el sector popular? Se puede, una norma que nuestro gobierno tenía, que cada persona pueda tener una cuentica de ahorros y que por X dinero que mueva al mes en esa cuenta no pague el 4 por 1000. Pero una cosa esa serviría para aumentarle el sueldo a los profesores y resolver todo el problema educativo a través del SENA y una gran ayuda a la universidad pública. Segundo, impuesto de renta complementarios, retenciones, el tema descuentos, busque una manera de bajarle eso a los empresarios. Y si ustedes los bajen 10, auméntele, trasládele esos 10 en ingreso a los trabajadores. Yo creo que este país necesita esa orientación. Y yo creo que esto nos puede llevar a que el Centro Democrático tenga una propuesta de incremento sustancial del ingreso de los trabajadores colombianos. Y para no hacer demagogia, que sea sobre la base, no de maltratar al empresario, sino de darle un alivio en materia de impuestos al empresario. Y les dejo una reflexión. De los 3 actores de la economía, ¿quiénes manejan mejor el dinero? Lo manejan mejor los trabajadores y los empresarios que el propio Estado. Ahora, si ponemos la economía a crecer al 6%, como iba creciendo en nuestro gobierno, no se necesita tasas impositivas muy altas. La sola dinámica de crecimiento del 6% le puede dar al Estado los ingresos que necesita. Doctor Uribe, Perdóneme, doctor Elber, no nos va a perdonar Sincelejo si nosotros no hacemos esta reflexión con usted. Hemos sabido del interés que tuvo durante su gobierno para que Sincelejo tuviera agua a las 24 horas, pero lo invitamos hoy a que recorra los barrios de Sincelejo y en Sincelejo no hay agua. Yo creo que le han mentido en ese sentido. No. Hay muchos barrios en Sincelejo que no tienen agua. Ayer escuchábamos una queja de aquí, de un barrio del centro de Sincelejo, sí, pero de la terraza, 15 días sin agua. Nosotros Uribe. No la dejamos en todas 24 horas en toda la ciudad. Nosotros avanzamos sustancialmente en parte de la ciudad. Querido amigo, han pasado 3 años. ¿Qué pasó? Se sabe que eso era un programa gradual, que tenía que estar en expansión. ¿Lo han expandido estos 3 años o no lo han expandido? Al contrario, se ha ido de para atrás el proyecto. Hombre, qué tristeza. Doctor Uribe. Qué tristeza. Y mire lo que usted mencionó ahora que no le quise contestar. Sí. ¿Qué es lo que mencionó que no le quise contestar? Si le hablamos sobre el mundo, el gobierno mágico de usted, ¿no? Que mencionaba Santos, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado con el acueducto de Sincelejo? ¿Lo han seguido ampliando estos 3 años? No, señor, hay problemas. Para hacer la casa, lo primero que se hace es la alberca. No me ganas de contestarle eso, que no puedo. Yo tengo que seguir en la cosa programática, tener toda la disciplina. Sí. Entonces, insistir hoy, vea, además, si usted le baja el impuesto a la empresa y le aumenta al trabajador, el trabajador también aumenta el consumo. Eso le mejora el nivel de vida. ¿Y cuánto le ayuda eso a crecer a la economía? Y esa economía creciendo más le va a generar más impuestos. Yo creo que es un nuevo paso del Centro Democrático. En nuestro gobierno se dieron muchos incentivos a la inversión. Este gobierno los ha venido quitando. En un país que estaba sin inversión. Aquí no invertían los locales ni los extranjeros. Hombre, demos otro paso. El paso de decir menos impuestos para los empresarios, más ingresos para los trabajadores. Eso puede ayudarle mucho a la vida social y económica de Colombia. Doctor Uribe, usted recibió durante su gobierno los embates de la oposición cruda y, digamos, dura de todas las direcciones. Hoy usted hace parte de la oposición. Para muchos, en especial el doctor Robledo, que estuvo aquí en este set, dijo que más que oposición, lo que había entre ustedes era una pelea de compadres, y decía que esta oposición a largo plazo lo que terminaría es socavando las posibilidades de ascenso nuevamente del uribismo al poder y permitir que aflorara una nueva alternativa progresista por el lado de la izquierda. ¿Qué piensa usted al respecto? No, sin comentario, querido amigo, una pregunta. Dime algún punto de oposición que yo esté haciendo. Por ejemplo, en los términos de la negociación en La Habana. Muy bien. ¿Tú estimas que eso es una pelea de compadres o unas críticas de principios? Sí, de principios, pero acuérdese que no lo dije yo, lo dijo el senador Robledo. Ahí te queda contestado, para ser muy respetuoso con el senador. Doctor Uribe. Yo no puedo estar de acuerdo con la impunidad. Es que mire, yo recuerdo que en Sucre, en Córdoba, y por allá cuando estaba pequeño en el Magdalena Medio, los campesinos decían:
Ahí está la Boca del Caño llena de caimanes. Porque los caimanes se iban para la Boca del Caño a esperar que bajara el Boca Chico. Y que hoy yo digo, mire, están las Bacrín como caimán en Boca del Caño, esperando que le den impunidad a la FARC para pedir ellas impunidad. En la historia de la humanidad, la impunidad ha sido la partera de nuevas violencias. Es un tema de principios, estimado joven. La paz sí, pero sin impunidad. Pero la justicia transicional no permite históricamente un margen de impunidad para poder alcanzar la paz y el perdón duradero. Me gusta mucho. La ley de justicia, paz y reparación nuestra permitía rebajas de la pena, pero no impunidad. Permitía, por ejemplo, que a la persona vinculada exclusivamente al delito político no se le llevara a la cárcel, pero aquel con otros delitos graves no se le llevara por 40 años, pero sí una sentencia entre 5 y 8. La justicia transicional autoriza reducciones de pena, autoriza en el delito político que haya indulto, pero no autoriza impunidad. Y lo que ha hecho este gobierno es autorizar que haya indulto y amnistía sin llamarlos como tales, a través del cese de la acción penal a delincuentes de delitos atroces. Con eso no podemos estar de acuerdo. Y al país lo desorienta, porque le traen unos ejemplos de justicia transicional. Uno de los que traen es Sudáfrica. El 80% de las personas que se sometieron a procesos de justicia transicional en Sudáfrica tuvieron que ir a la cárcel. La justicia transicional da reducción de penas, pero no impunidad. Doctor Uribe, el tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos a usted, a la doctora Mariel Rosario, su candidata al Senado aquí en el departamento de Sucre, al doctor Luis Felipe Villegas, a la doctora Marjonie Ramos y a todo el personal que nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias. La verdad que estamos muy orgullosos que haya aceptado esta invitación y un mensaje a los sucreños para despedirnos. Un mensaje de todo cariño, un mensaje de todo cariño. Se hicieron algunas cosas, que Familias en Acción, que la Mojana, que la doble calzada, que el SENA, que el plan de ciudades amables. Faltó mucho. Nuestros compañeros tienen el compromiso, si uno de ellos es presidente de la República, de dar un gran salto. Lo poquito que se hizo con cariño, con afecto por esta tierra, que era una tierra en conflagración. La dejamos en un gran camino de paz. Ojalá no la dejen dañar, porque ya hay mucha preocupación de los ciudadanos. Yo vengo alarmado de la Mojana. Y esta mañana me llegó una carta de bandidos, me la mandaron por internet, amenazando a todas las personas de Ayapel, diciendo que tienen que dar entre 300 y 500 mil pesos al mes por casita, porque si no les queman las casas y los hacen ir. ¿Y a dónde está el gobierno? ¿A dónde está el gobierno? Dígale a los senadores que le hablen de la oposición, dígale, hombre, el tipo no contestó esos comentarios, dijo que ¿qué hace el gobierno frente a todos los extorsionados en la Mojana? A ustedes todos los éxitos en esta tarea de televisión y de periodismo, a la ciudadanía de Sincelejo de Sucre, un saludo con todo cariño, buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Dirección General de Jaime Vergara, José Miguel Pestana Rojas y Yember Morales, estuvimos con ustedes. Nos vemos mañana, 8 en punto en La Opinión. Tú haces parte de La Opinión. La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Tú haces parte de La Opinión. La Opinión, la otra forma de ver la noticia.
Billy Mamma Mia, Billy Mamma Mia.